Ministro Sica, una medida que fue bien recibida y que sorprendió por el fuerte alza que ha tenido este incremento que incluso no se esperaba en el sector empresario. Sí, es una medida que veníamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Estábamos evaluando todas las variables y pensamos que este era un momento importante para darle un impulso, como dijo recién el presidente, a todas estas economías que le genera una ganancia de competitividad importante para darle este espaldarazo para poder aprovechar las mejoras que tenemos para el mercado externo. Esto impacta muy fuerte en términos territoriales. Piensen que van a estar involucrados números más, números menos, casi 250.000 trabajadores, engloba casi 44 sectores que tienen fuerte impronta territorial, abarca casi todas las actividades que están desparramadas en el país y implica casi más de 25.000 establecimientos en los cuales hay una alta proporción de empleo pyme. Así que me parece que esta es una medida importante, era una medida que de alguna manera se venía discutiendo en las mesas sectoriales y en conjunto con el Ministerio de Hacienda pudimos tomar la decisión en conjunto con el presidente como para poder hacerla en este momento. Ministro, en un contexto de ajuste, ¿cuál es el impacto fiscal y qué margen hay para que sigan avanzando con otras medidas de aliento como esta? Esta medida tiene un impacto fiscal de alrededor de 3.000 millones de pesos durante todo el año. Está dentro de las pautas que teníamos en el presupuesto para poder cumplir con las pautas de equilibrio fiscal y esto nos permite de alguna manera empezar a trabajar una agenda productiva pensando mucho más en la salida exportadora y siempre poniendo el foco en las mejoras de competitividad transversal para que los sectores productivos en términos transversales y sin diferenciar entre ellos puedan tener todas las mismas ventajas como para poder salir a exportar. ¿Cuáles van a ser las próximas medidas en este mismo sentido? No, estamos trabajando con todos los sectores. Nosotros tenemos una metodología de trabajo que son las mesas sectoriales. En esas mesas sectoriales surgen los distintos sectores. Hoy estamos muy enfocados en lo que es la baja de costos. A la tarde tenemos, por ejemplo, la mesa de logística, en donde estamos trabajando tratando de no solo a partir de lo que son las obras públicas, sino con los cambios regulatorios, poder ir avanzando en mejoras de costos. Estamos trabajando en simplificar todo lo que es la estructura burocrática, en especial para todo el tema de exportación. Tenemos una agenda muy rica de trabajo, que algunas de estas cuestiones pueden devenir quizás en cambios regulatorios mayores que tienen que ver con tratamiento legislativo y otras serán normas que podremos sacar, como hicimos ahora, a partir de decreto de resoluciones. Ministro, ¿algún sector se ilusionó esta mañana con algún tipo de modificación en lo que tiene que ver con el marco de las retenciones? ¿El gobierno evalúa alguna modificación, puntualmente la eliminación de este impuesto? No estamos evaluando en este momento ningún tipo de eliminación o de disminución con respecto a las retenciones porque forman parte de nuestro paquete del programa fiscal que tenemos presentado a fin de preservar, y eso para nosotros es un dato importante, las cuestiones del equilibrio primario. El equilibrio primario fiscal nos lleva a dar una mayor estabilidad fiscal y a poder tener una economía, una macro mucho más sana que nos permita tener sectores que puedan crecer vigorosamente y en forma sostenida. Ese es nuestro principal objetivo. Ministro, ¿es para pymes o para grandes empresas? A partir de ahora, estas medidas que acaban de anunciar, ¿qué van a tener que hacer las pymes? La implementación es a partir del 1 de marzo, estamos trabajando con la FIP, va a ser una forma muy sencilla, como lo hicimos con el sector textil, calzado, marroquinería y curtiembres chicas. Las empresas tendrán que denotar su actividad, dar la lista de empleados y a partir del 1 de marzo podrán acceder al beneficio. ¿Se va a avanzar con el blanqueo, y es para ministro? todas las empresas en general. ¿Se va a avanzar con un blanqueo laboral? Ese proyecto está en la legislatura desde el año pasado, esperemos que cuando se abran las sesiones podamos poder movilizarlo. Es un tema importante, ustedes piensen que en Argentina tenemos casi un 30% de desempleo informal que no ha podido atenuarse en los últimos 30 años. Esta medida de adelantar el mínimo no imponible también está trabajando sobre esos temas para tratar de bajar los costos que muchas veces afectan la informalidad y ojalá que a partir del 1 de marzo, sabemos que es un año complicado porque es un año político, pero que pueda estar incluido en la agenda legislativa. Ministro, ¿el gobierno prevé alguna medida con relación a la cantidad de pymes que desaparecieron en estos últimos 3 años? Nuestra gran preocupación está no solo en las empresas que están cayendo, ustedes saben que hay siempre tasa de mortalidad en todas las economías. Nuestro principal tema es trabajar sobre las empresas que pueden sostenerse en el mercado y trabajar sobre la natalidad de empresas. Tenemos que hacer que todos los días cada vez nazcan más empresas. Ustedes piensen
que del 50% del empleo que se genera todos los años, la mitad lo generan las nuevas empresas que se crean. Y cuando uno mira las trabas burocráticas, las cuestiones que hacen a los costos de informalidad, cuestiones que hacen a la falta de competencia en los mercados, muchas veces inhibe o impide el mayor crecimiento de las empresas. Nuestro programa de gobierno desde hace 3 años está trabajando sobre ese tema y lo que tenemos que seguir es, hemos avanzado mucho, queda mucho esfuerzo por hacer, pero es un trabajo, te diría, casi cotidiano, buscando y eliminando trabas, haciendo mejoras. Estamos terminando de trabajar con los distintos sectores en el Consejo PYME, una nueva ley PYME que también atienda a esas necesidades y nosotros pensamos que eso va a permitir no solo poder contener lo que es por el impacto de la crisis, la caída de empresas, sino aumentar fuertemente la tasa de natalidad de las mismas. Ministro, ¿esto aplica también a los comercios o solo a empresas? Esto implica todas las actividades productoras que están nombradas en el decreto, son alrededor de 44 actividades. ¿Comercio o no? Comercio no. ¿Preocupa la cantidad de comercios que están cerrando, las pymes también que están despidiendo gente? A nosotros nos preocupa todo lo que tiene que ver con la caída de actividad, por eso hemos trabajado primero con todas las medidas que hemos tomado en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Finanzas para poder frenar la crisis, y esto de alguna manera nos ha llevado gran parte del año pasado. Vemos que la economía tiende a normalizarse y estamos generando medidas de contención para poder de alguna manera alivianar ese impacto, que en especial la mayor preocupación es sobre los temas de empleo. Por eso también hemos refocalizado nuestros programas a fin de trabajar en temas que hagan a la sostenibilidad y mantenimiento del empleo. Ministro, ¿qué balance hace el gobierno de los piquetes, los cortes que hubo en el día de ayer alrededor de la avenida 9 de Julio y este proyecto, esta posibilidad que surgió de quitar planes sociales a aquellas personas que efectúen cortes de calle en el centro porteño? No voy a opinar sobre el proyecto, claramente todos estos inconvenientes que generan esta forma de expresión, que de alguna manera generan trastornos a aquellas personas que tienen que ir a trabajar, que tienen que concurrir a su trabajo, que usan en especial el transporte público y se ven afectadas, claramente no son de nuestro agrado, y esperamos que este tipo de manifestaciones pueda ser mucho más ordenada y que no genere trastornos adicionales a gran parte de la población trabajadora. Le quiero preguntar si está en carpeta o dentro de las intenciones del gobierno la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, como está firmado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para prohibir que se siga financiando el Banco. El gobierno está trabajando en una propuesta de modificación de Carta Orgánica del Banco Central y la vamos a estar enviando al Congreso cuando abran las sesiones en algún momento. Ministro, ¿y se espera la cifra de la inflación? ¿El INDEC dará la cifra de la inflación de enero? ¿Qué esperan en ese sentido? ¿Y cómo creen que va a seguir la curva de la inflación en los próximos meses? Lo que se proyecta en el elevamiento de expectativas de mercado del Banco Central es una inflación de un 28% para el año, con lo cual esperamos que durante los próximos meses la inflación esté entre los 2 y 3 puntos y pueda de a poco ir bajando quizás más bien hacia la segunda mitad del año. ¿Ustedes siguen sosteniendo que el costo laboral es el peor enemigo de las pymes y no la inflación, por ejemplo, que los azotó el año pasado? El peor enemigo de las pymes es la inestabilidad macroeconómica y las crisis y la pérdida de demanda. Después, obviamente, hay problemas puntuales, como los costos que enfrentan por temas laborales, la inflación y demás, pero durante el año pasado hemos podido frenar el mayor riesgo para las empresas argentinas, que es una crisis muy profunda. ¿Por qué razón recién ahora el gobierno empieza a tomar medidas, digamos, de carácter productivista, sabiendo que la crisis prácticamente durante todo el año pasado se desarrolló la crisis, se profundizó, costó empleo, costó cierre de empresas, sobre todo de pymes? El gobierno, desde el primer día que lleva adelante un programa económico que apunta a que haya más inversión y más creación de empleo. Este programa incluye, por ejemplo, la inversión en infraestructura, un plan donde se han hecho rutas, trenes, puertos, aeropuertos que no se hacían hace décadas. Incluye una reforma al sistema financiero, una reforma tributaria, la apertura de mercados para los productos de nuestra exportación, y esta medida es una medida que va en línea de esa visión productiva donde priorizamos la inversión y la creación de empleo. Gracias. Gracias.